compartiendo juntos la celebración eucarística, compartiendo juntos nuestra fe, celebrando juntos como una misma comunidad, ¿verdad? La presencia del Señor que acontece donde dos o más se encuentran reunidos en su nombre. Nos encontramos para nutrirnos de su palabra, para alimentarnos de su presencia, para iluminar nuestra existencia a la luz de su vida, la de Cristo entre nosotros, y que resuena en la liturgia de la palabra, en el pan partido y compartido, su Eucaristía. Bueno, aquí estamos como discípulos y discípulas ustedes del Señor. Hoy con toda la iglesia estamos celebrando en la liturgia el tercer domingo del tiempo del Adviento. Recuerdan, ¿verdad? Estamos próximos ya a la celebración de la Navidad del Señor, es decir, de la presencia de Cristo que nace, que se canta, que introduce su vida dentro de la historia, dentro de nosotros. Tercer domingo del tiempo del Adviento. Es conocido este domingo como el día del Gaudete. Gaudete. ¿Han escuchado ese término ustedes? ¿Cómo que no? Ana Carolina, ¿no han escuchado el término Gaudete? ¿Qué significa Gaudete? Alegría. Es el día de la alegría, del gozo, del júbilo. La alegría tiene un nombre propio para nosotros, un nombre propio, y se llama Jesús. Él es nuestra alegría, Él es nuestro júbilo, Él es la ilusión en medio de las desilusiones de la vida, el consuelo en medio del desconsuelo. Él es nuestro gozo cuando de repente nos sorprenden las tristezas, que también las hay, las situaciones adversas que generan lágrimas, llanto y desolación. Pero en medio de esas realidades aparece Jesús como causa de nuestra alegría. Él es el que provoca el júbilo interior. Él es el que nos transfigura la existencia. De ahí que este domingo próximo ya a la Navidad es conocido como el domingo del gaudete o del gozo, de la alegría que no conoce el ocaso. No es una alegría que está circunscrita o que está reducida, que está condicionada al poder, al placer, a la fama, al dinero, qué sé yo. Tantas cosas que ofrecen también alegría, pero que a la vuelta de la esquina se caen, que a la vuelta de la esquina declinan, y probablemente nos quedamos con un profundo vacío y una gran desolación. Jesús no es una alegría que está fuera de nosotros y que se rompe con facilidad. La alegría que surge de lo más profundo de nosotros es su espíritu el que genera un gozo en el corazón nuestro interior. Un día como este está allí para ayudarnos a caer en la cuenta que es necesario conectar nuestra vida con la vida del Señor, conectar nuestra vida con aquel que es la causa de la alegría profunda, aquella que da sentido a nuestra existencia y que nos sostiene inclusive las noches del dolor, que nos sustenta en medio de la desolación y de las tristezas que las hay. No obstante, aparece Jesús entre nosotros para transfigurarlo. Hermanas y hermanos, aquello es el núcleo de la liturgia del día de hoy. La alegría tiene un nombre para que no nos confundamos. Tiene un rostro concreto para que no lo perdamos de vista. Tiene un timbre de voz propio, es Cristo. Él es la génesis, la partera de nuestra alegría en el tiempo y también en la eternidad. De modo que en medio de las experiencias grises, en medio de las tempestades de la vida, en medio de las violencias de la vida, no perder la esperanza en aquel que es nuestro gozo, también cuando las lágrimas envuelven nuestra existencia. Hay un
un personaje, dicho esto, central en el Evangelio que hemos proclamado hoy. ¿Recuerdan ustedes? Me voy a bajar, porque después de verles bailar ya me animé. Y entonces, a ver, hay un personaje central en el Evangelio de hoy. ¿Recuerdan? ¿Cuál es? Juan. Juan es su nombre. Juan el Bautista. La semana pasada meditábamos también en torno a la figura de Juan en la versión de Marcos. Hoy aparece Juan en la versión juánica, en la literatura bíblica de Juan aparece como personaje central. Es el relato bíblico que apareció Juan, apareció un hombre en ese relato, un hombre como nosotros, enviado por Dios para ser testigo de la luz. ¿Recuerdan? Un hombre, no es Dios por lo tanto, es una criatura como nosotros. No es el Mesías es otro, como tampoco nosotros u otros somos Mesías. El Mesías es el Señor Cristo. Así inicia el Evangelio de hoy. Había un hombre, apareció un hombre, como nosotros, pero con una misión dentro de sí. ¿Y la misión de él cuál era? ¿Recuerdan ustedes? Vamos a conversar ahora. No suelo acostumbrar esto, pero hoy voy a conversar con ustedes. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la misión de Juan? Además, en el Evangelio de hoy, los que no durmieron y estaban atentos. A ver, ser perfecto. Y antes de ello, testigo de la luz. Como para no perder de vista, hermanos. Un hombre que es testigo de la luz. No es la luz es otro, la luz es el Señor, Él es la luz del mundo. Juan es testigo de esa luz. Podríamos decir metafóricamente que es una lámpara, como ustedes, pero que no está apagada. Su lámpara está apagada o está prendida. Estupendo. Diríamos que Juan es una lámpara y que lleva dentro de sí una luz. Por eso es testigo de una luz que lleva dentro. No como los foquitos de Navidad que el 25 se apagan y vuelven a quedarse en oscuras el templo. Es una luz, la luz del Señor, es testigo de esa luz. Es un hombre que ya no vive en tinieblas. Es un hombre que ya no vive en oscuridad. Es un hombre como la comunidad de la Magdalena. Magdalena es verdad. Atahualpa. Bueno, para ver si estaban despiertos. Como la comunidad de Atahualpa, Pentecostés de Atahualpa. Eso. Que no está apagada. El Bautista es una lámpara que tiene prendido el corazón, la conciencia. Es un hombre lúcido. No vive de manera lúgubre, obscura, tenebrosa, en sombras de muerte. Hay luz en este hombre como luz hay en tu conciencia y en la mía. Es un hombre que está encendido. La luz de Dios, porque es Dios mismo, ha prendido su existencia y por eso es testigo de una luz. ¡Qué bello eso! Esa es la misión del Bautista. Testimoniar la presencia de otro. Ojalá que también nosotros, como aquel hombre, el de Dios, el profeta, el lleno del Señor, también nosotros como Él, irradiemos luz, reflejemos luz en medio de la comunidad, no sombras. Las sombras opacan, las sombras denigran, las sombras degradan, impiden vernos y reconocernos en la genuina dignidad que nos compete. Este es un hombre que tiene luz, luminoso, podríamos decir, y es que no puede ser de otra manera. El que se encuentra con el Señor se ilumina. El que se encuentra con aquel que es la luz sale de los morideros oscuros, se transfigura por dentro, se ilumina. Ese es el Bautista, es testigo de la luz que es Cristo. Una luz indeficiente. Esto quiere decir que no se apaga.
protagónica y que luego pierden el brillo. No es una luz que te opaca. Fíjense que hay luces que opacan. No caí en la cuenta de eso. A eso lo llamamos egoísmo. Hay lucecitas que parecen brillantes, pero lo único que hacen es opacar a los otros, ensombrecer al prójimo, anegar la dignidad del prójimo. Esa no es la luz de Dios. Hay luces que protagonizan la historia y que en el fondo son pura banalidad, gloria vana y egoísmo. Esa no es la luz del Señor. No es una luz que apaga a los otros. No es una luz que quita el brillo a los demás. No es una luz que anula, que aniquila, que apaga la conciencia. No, es una luz que nos permite brillar. Ahí está Juan, por ahí se está moviendo el Bautista. Y nos está hablando de él. Luego había otro símbolo o imagen para hablar del Bautista. ¿Recuerdan ustedes? Tú lo dijiste por ahí, alguien lo dijo. Hoy el Bautista además es una voz. Una voz. Decía del interrogatorio que le hacen, ¿verdad? Vienen los discípulos de los, o bueno, algunos judíos, escribas, fariseos, levitas, a interrogar al Bautista. ¿Quién eres tú? Le preguntan. ¿Recuerda? ¿Quién eres tú? No responde. ¿Quién eres tú? Vaya pregunta, ¿no? Si te dijeran eso, ¿quién eres tú? No respondes. O sea, ¿quién eres tú? Y quizás tú podrías decir, yo me llamo Juan, o Pancho, o Pepa, qué sé yo. Yo soy, no. Y resulta que ahora está preguntando cuál es tu nombre. O quizá tú podrías decir, yo soy miembro del grupo de danza de la comunidad pentecostés de Atahualpa. Y resulta que no te estamos preguntando a qué grupo perteneces. Y el otro podría decir, yo soy el hijo de Pancho. Y resulta que no le hemos preguntado quién es tu papá. ¿Quién eres tú? Vaya pregunta, ¿no? ¿Para qué estás en el mundo? ¿Cuál es tu misión? ¿Dónde radica el sentido profundo de tu vida? ¿Para qué estás? ¿Qué haces en la vida? En el fondo es la pregunta. ¿Quién eres? ¿Dónde radica tu identidad inextinguible? Vaya pregunta, ¿no? Que tiene mucho peso. De esas preguntas o de esas palabras que se formulan y se dicen aquí en la comunidad, como las que se dicen aquí en la comunidad de Atahualpa. Tiene mucho peso, contorno, sustancia. ¿Quién eres tú? Y el Bautista responde, o el autor sagrado pone los labios del Bautista. ¿Qué dijo? ¿Recuerda? El Bautista, yo no soy el Mesías. Tiene claridad, él no es el Mesías. Como los mesías y políticos de turno que se arrogan tributos que no les competen. Él no es el Mesías. El Mesías es el Señor. Y Él va a ser testigo del Mesías. Como testigos de Dios también estamos llamados a ser cada uno de nosotros, hermanos. Testigos elocuentes de Cristo, nuestro adorable Señor. Porque lo han visto, porque lo han contemplado, porque lo han saboreado, porque lo han experimentado. Porque ya no lo saben de oídas ni de catequesis, sino porque lo han palpado por dentro. Por eso es testigo el Bautista. Porque lo ha experimentado y lo ha escuchado en el desierto. ¿Qué sucede en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? En el desierto no hay superficialidad. Se cae todo lo superfluo. En el desierto únicamente se puede vivir de lo esencial y de lo que hay en el interior. Se caen los adornos. En el desierto se caen los aderezos, los envoltorios. Nos quedamos con lo que somos. Y es que somos de Dios. Por eso en el desierto, además de oír las voces de las fieras internas, también oímos
la melodiosa voz del Señor, como Elías, que lo escuchó en el suave silencio en el desierto, en la suave brisa. Bueno, este hombre ha contemplado, por eso es voz de alguien que clama en el desierto, que habla en el desierto. Él no es la palabra, y con ello yo concluyo. Él no es la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Jesús. Él no es la palabra, como tampoco ustedes y yo somos la palabra. Pero sí que es voz de una palabra o de la palabra. Oigan, que nosotros, a la luz de lo que estamos meditando, podamos ser como una amplificación viva de la palabra. Un amplificador es, ¿qué hace un amplificador? Permite que se escuche más allá, que resuene más allá. El bautista es voz de la palabra. A través de sus labios y de su vida resuena Cristo. Ese es el sentido de la iglesia, el sentido de la comunidad que se reúne para experimentar, oír, dejarnos tocar por la palabra y en virtud de ello hacerla resonar. Voz que clama en el desierto. Una voz es el bautista, y en cuanto que voz de la palabra que hace germinar los desiertos. Una voz que no anula a los otros, que no silencia la voz del prójimo, una voz que comunica luz, que anuncia justicia, que no comunica injusticias, una voz que no corrompe, una voz que no engaña, una voz que no es mentirosa, una voz como la de Dios que crea y que recrea la existencia. Pues bien, esa voz eres tú también, esa voz somos nosotros. Esa voz es la iglesia de Dios y ojalá que se nos escuche hasta por los ojos. Que así sea. Amén.